Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludamos cuando son las 14 horas con un minuto desde este espacio de No Apto para Cínicos, su servidor Jaime Hernández y como siempre nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida como Hildy. ¿Qué tal a todos? Vamos a hablar en esta... Cayetano, por favor. Vamos a hablar en esta tarde de cómo el presidente se refirió en esta mañana, en la mañanera, al tema de este desplegado firmado por, ¿cómo llamarles? Los abajo firmantes, que algunos se presentan como, yo no sé si intelectuales o simpatizantes intelectuales, la porra de los intelectuales, y el presidente le llamó la atención la presencia entre estos abajo firmantes de Gabriel Said, un hombre que él respeta, a pesar de que sea conservador, y le pidió, yo creo que hacer un acto de reflexión eh, que de alguna manera implica para Gabriel Said explicar el por qué apareció en esta lista de abajo firmantes, en la que se señala que básicamente que la libertad de expresión en México está en juego, ¿no? Ya sabemos que este tipo de valoraciones o este tipo de estrategias de poner desplegados que se distribuyen a través, sobre todo la televisión, algunos periódicos, a veces desde la primera plana, como es el caso del Reforma, pues ha sido pues llamar la atención sobre este atentado que ellos aseguran es contra la libertad de expresión, cuando en realidad pues lo que está en juego ya sabemos que es entre otras cosas pues sus recursos, los recursos, el trato de privilegio que recibieron todos estos intelectuales. Y el presidente hizo alusión a, por ejemplo, a la aparición, por ejemplo, aquí en el Reforma, alertan intelectuales, el odio puede llegar al río, ¿no? En el Universal, donde viene a ver, dice, lo acusan de sembrar odio y dividir, ¿no? AMLO atenta contra la libre expresión al atacar a la prensa. Y así, ¿no? Muchos periódicos denunciando que están... La jornada, por supuesto, no lo trae. El Sol de México, 4T aprieta a los normalistas, pero aquí no veo el desplegado. En La Razón, vamos a ver. La Razón casi seguro. No. En El Economista, bueno, ahí dan constancia de que Jesús se queda fuera de la pelea por la OMC. En fin, los diarios más importantes como Reforma y el Universal, que ya saben, gozaron de amplios beneficios durante las presidencias del PRI y el PAN, pues se dicen, a ver si el Excelsior, no lo veo, Crónica, dice aquí desplegado, más de 650 científicos e intelectuales expresan su preocupación por la libertad de expresión en Crónica. 24 horas. Y contrarréplica. Aquí está.
650 intelectuales y opositores piden a AMLO parar ataque al contra. Bueno, entonces, pues es un desplegado que es curioso que aparezca en periódicos que durante mucho tiempo se beneficiaron de su relación con el poder. Mantuvieron un amaciato con el poder en el caso de Reforma, en el caso del Universal. Y claro, ahora que les empiezan a apretar porque los recursos que antes tenían asegurados, pues ya no los tienen, pues ni modo, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces, yo creo que esto merece una reflexión, que la haremos, o por lo menos un intento de reflexión y análisis. Vamos a hablar también en este día lluvioso de viernes lluvioso. Vamos a hablar de, si acaso, el caso de Repsamen, la dueña del Repsamen. ¿Se acuerdan del colegio Repsamen? Ya está lista para sentencia. La fiscalía pide 57 años de condena por la muerte de niños y adultos en lo que era su colegio, el colegio Repsamen. Vamos a hablar de paso, aunque sea de ese tema. Y hablaremos también de la escena, más que de la escena internacional, porque ya sabemos que de alguna manera lo que está ocurriendo en Estados Unidos se está viviendo con un elevado nivel de incertidumbre, porque a pesar de que todas las encuestas le vaticinan a Joe Biden una importante victoria el próximo 3 de noviembre, pues nadie se quiere confiar en las encuestas. Y a pesar de que incluso dentro de la base electoral de Donald Trump las cosas no están yendo muy bien, pues nadie se quiere confiar. Hablaremos también a propósito de distintos estudios que vaticinan, y esto es relevante sobre todo para México, si acaso ya estamos al final de la era del petróleo. Estamos asistiendo a esta época en la que toda la industria petrolera está saltando sus últimos estertores. Ha habido cuestionamientos precisamente a raíz de esto sobre la pertinencia de los proyectos del presidente por resucitar a Pemex y construir más refinerías en un contexto en el que los petroestados, los llamados petroestados, van a entrar en serios problemas porque países emergentes o potencias emergentes como China están haciendo todo lo posible para que la ecuación de las energías limpias sea la clave en el siglo XXI. China ya controla y ha apostado por energías limpias. Es una de las principales productoras de automóviles eléctricos que están ganando cuota de mercado. ¿Esto qué supone no solamente para países como México, sino como Estados Unidos, cuyas otrora poderosas compañías petroleras están mordiéndose las uñas de los dedos porque dicen que el futuro del petróleo es incierto, muy incierto? Vamos a hablar de este tema también. Y vamos a hablar de una prohibición que anunció hoy el presidente de Estados Unidos, que tiene que ver con la prohibición de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. A partir del domingo, nadie en Estados Unidos podrá bajar estas aplicaciones, y quienes ya tengan estas aplicaciones no podrán actualizarlas, según esta disposición de Donald Trump. ¿Por qué razón, por qué motivo un presidente de un país, de una nación que siempre ha abogado por un Internet libre y sin ataduras, por qué se opone a TikTok y a WeChat, dos aplicaciones chinas? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es que Donald Trump tiene miedo de que los chinos, a través de TikTok, interfieran en las elecciones, que se burlen de él de cara a las elecciones los adolescentes en Estados Unidos? Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a arrancar,
Vamos a saludar a nuestros queridos amigos. Don José Romero, ¿cómo estás desde Pensilvania? Habla de los pseudoperiodistas y sicarios de la información, sí, de los abajo firmantes, supongo. Ana Lozano Ruiz, buenas tardes, por fin puedo escucharlos en este horario. Un abrazo de vuelta, querida Ana. Dora Quetzo, ¿cómo estás? Saludos. Ana Aida Lezama, ¿cómo estás? Mónica Juárez, saludos. Antonita Carlos dice, bueno, están en proceso de tormenta al sur de la ciudad. Sí, también por acá los cielos están encapotados y todo parece ser que nos va a caer una tormenta en cualquier momento. Antonita Carlos, realmente extraño la voz y pensamiento de don Miguel Ángel Granao Chapa. ¿Qué diría de esa reforma donde él publicaba? ¡Qué horror! Solo ustedes que desde dentro conocen el medio de los empresarios de los medios impresos, ¿me pueden explicar cómo es que Reforma miente con descaro y sus analistas callados? Pues son razones de... Yo creo que en México y en todo el mundo estamos asistiendo, querida Antonieta, a una crisis, como una crisis como nunca se había visto en la era moderna. Hay que tener en cuenta que nunca como hoy los periódicos, los medios impresos han estado con serios problemas para subsistir financieramente, económicamente. Y el caso es que en algunos casos incluso estamos contemplando cómo algunos medios como Reforma, por ejemplo, al tener problemas, al ya no tener el recurso de la publicidad que antes le llegaba, a pesar de que tiene varios anunciantes, es quizá uno de los periódicos que sigue conservando un número considerable de anunciantes, pero yo creo que el Reforma está retrocediendo un poco en el tiempo, en la historia de lo que fue el periodismo en la década de los 50, 60, cuando los periódicos, por ejemplo, en Estados Unidos, eran periódicos con una agenda política más marcada. Y eso lo hacían, ¿por qué? Porque respaldaban al poder político o al partido político o al alcalde o al gobernador que más les conveniera, porque de eso se beneficiaban, ¿no? Entonces estamos asistiendo al nacimiento, al renacimiento de este tipo de periodismo de golpeador, como hace Reformas con notas de 8 columnas, que son escandalosas, que quieren llamar la atención, que denigran, que cuestionan al gobierno. Pero yo digo que no deberíamos tampoco espantarnos, ¿no? Es una historia tan vieja, de verdad. O sea, y eso demuestra hasta qué punto el Reforma ha sido incapaz de innovar en la escuela, en este periodismo moderno, porque está recurriendo a viejas tácticas de golpeteo político. Sería más interesante que Reforma, que tiene recursos, que tiene inversores, que tiene dueños con dinero, invirtiera en investigaciones mucho más elaboradas, que estuvieran al servicio de sus lectores y de la sociedad. Pero en cambio está apostando por un periodismo tan viejo, de la época de me acuerdo de la época del Excelsior de los 50, 60, 70, que eran los columnistas golpeadores, los directores que sometían, tenían más poder que los secretarios de Estado, antes los directores de los periódicos. Está tratando de regresar hacia ese pasado, pero yo creo que no le va a funcionar. En fin, María Zambrano, ¿cómo estás, querida amiga? Efraín Belmonte, saludos desde Metepec, Estado de México, lo escuchamos en la oficina, excelente periodismo, muchas gracias. Ojalá que no les lleva muy fuerte allá en Metepec, queridos amigos. Adriana Soriano, los saludo y escucho mientras manejo y a mi casa. Si no me equivoco, Adriana desde Nueva Jersey, ¿verdad? Desde Nueva Jersey en Estados Unidos. Bueno, bien. Vamos a arrancar con esta alusión que hizo el presidente Manuel Casas. El Reforma está preocupado que la gente que paga por su información lo empiece a dejar de leer. Yo insisto, una y otra vez les he dicho y una vez, yo soy un ferviente convencido de lo que se conoce como el periodismo total. ¿Qué quiere decir el periodismo total? Todos nosotros los periodistas nos sometemos a su juicio, todos y cada uno de los días, y ustedes votan apagándonos, cambiándolo de canal
o diciendo, oye, está interesante lo que este tipo dice, vamos a suscribirnos a este canal. Y por supuesto, y de paso les digo, denle like, por favor, denle like, nos interesa mucho que nos dejen sus likes para seguir creciendo y que haya más suscriptores. Entonces yo creo que el periodismo total se trata de eso, de salir todos los días, presentar nuestro producto, y a diferencia del Reforma, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, el Reforma se ha vuelto tan predecible, que ya hasta aburre, ¿no? Ya hasta aburre. Y si no, pues miren, para muestra, las 8 columnas de Reforma. Suma México 45 masacres. ¡Juás! Declara juez culpable a dueño de Repsamen. Bueno, esta nota sí es interesante. Recriminan a morenistas, caravana con firmas ajenas. Otra nota de estas notas que ya saben, sesgadas para cuestionar la firma de ciudadanos que piden el enjuiciamiento de los expresidentes. Alertan intelectuales, el odio puede llegar al río. Sáscatelas. No. De verdad yo creo que este tipo de periodismo está condenado al fracaso porque acuérdense que yo creo que los ciudadanos ahora están, no diría yo más educados, yo diría que están más informados y yo creo que ya hemos dejado atrás el tipo de periodismo que se dedicaba a envenenar, a maestrar, ¿no? A predisponer a la gente. No. La gente, y esto es lo que tienen que entender estos intelectuales, porque, por ejemplo, los intelectuales están hablando en este desplegado en que el presidente está atentando contra la libertad de expresión, ¿vale? Bueno, si hubiera un atentado contra la libertad de expresión, este desplegado en primer lugar no hubiera salido, ni en Televisa, como ayer salió con Denise Merker, ni en todos estos periódicos sus primeras planas, ¿no? No habría entonces libertad de expresión. Y piensan los intelectuales que denunciando un atentado contra la libertad de expresión, todos los ciudadanos van a decir, oye, sí, no, esto es impresentable, es indigno, ¿cómo puede ser, no? Pero lo que se les olvida a los intelectuales es que a la mayoría de la ciudadanía les importa un carajo que un grupete de intelectuales estén denunciando un supuesto atentado contra la libertad de expresión. ¿Saben qué les interesa a los ciudadanos de verdad? Y por eso votaron en el sentido que votaron en las pasadas elecciones presidenciales. Están hartos de la corrupción. Hartos de los privilegios en manos de unos pocos, antes del enriquecimiento inexplicable de unos pocos. Y yo creo que esto demuestra hasta qué punto estos intelectuales han perdido contacto con la realidad. Ellos viven en otro mundo, ellos ahora sí que tienen su mundo aparte, ¿no? Han perdido contacto con el reclamo de una familia que a lo mejor uno de sus padres o la madre se ha quedado sin trabajo. Han perdido contacto con estas personas, con estos trabajadores que tienen sueldos de miseria y que ya no aguantan más, porque tienen que mantener a 1, 2 o 3 chamacos. No, los intelectuales les vale madre eso. A los intelectuales lo único que les interesa conservar son sus medios de comunicación que les compran publicidad, que venden, incluso les venden por adelantado los ejemplares, como ya se ha denunciado, como ha quedado constatado, y además tener este privilegio, ¿no?, de estar codeándose permanentemente con el poder, tener este derecho de picaporte con el poder. Entonces, por otro lado, estos intelectuales, ¿qué están haciendo en estos momentos? Están siguiendo el viejo manual de la supuesta denuncia del fantasma golpista, ¿no? Ellos dicen, y ojo, porque lo que a ellos les interesa es que con este pronunciamiento, con este documento, mucha gente en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde tienen sus amigos o sus hijos o sus cuates en las universidades donde le dan trabajo
a Luis Videgaray o a sus cuates incrustados en determinados oficinas de opinión de diarios estadounidenses, porque visto desde Estados Unidos, como no están muy bien informados, les dicen desde aquí, oye, estamos firmando un desplegado, porque hay una libertad, un atentado contra nosotros, por favor, y otros. Y la gente que en Estados Unidos, que es medio pánfila, que no conoce bien el país, y que además no se toma el trabajo, la verdad, yo fui corresponsal casi 15 años en Estados Unidos, en la frontera y en Washington, y se los puedo jurar, son neófitos, desconocen por completo México, no lo entienden ¿por qué? Entre otras razones porque les da hueva entender México. Lo único que les interesa, lo único que les importa es la realidad de Estados Unidos. Los escándalos de Donald Trump, los escándalos de los amoríos de Donald Trump, lo que dice la sobrina o la hermana o la prima de Donald Trump. Y de México no tienen absoluta idea. Entonces, cuando un intelectual les dice, oye, échanos la mano, por favor, porque aquí, fíjense, nos están atacando. Y muchos caen, muchos caen. En fin. Dice... Antonieta Carlos, muchas gracias por tu amplia respuesta, Jaime. Sandy Bells, gracias, señor Jaime, por mantenernos bien informados. Magdalena García, buenas tardes. Sus análisis son lo más valioso del día. Adriana Soriano, la gente tiene ahora más interés en la noticia. Antonieta Carlos, se trata también que se dice que el director del Reforma jugará con la Parmex para la presidencia de la República y de ahí su violencia. Pues yo creo que es vocacional, ¿no? Es un periódico de empresarios, no se nos olvide. El periódico de Reforma es un periódico de empresarios que responde a intereses empresariales y introdujo un tipo de periodismo muy chabacano. No estoy diciendo que todo, porque hay reporteros, hay que reconocerlos, no hay que ser ojéis meis porque hay periodistas valiosos dentro de Reforma, yo conozco varios, pero quien determina la línea editorial, pues es el director, ¿no? Tono Zapata, cierto todo lo que nos está diciendo y el Reforma debe renovarse o morir, efectivamente. Pues bueno, hay incluso escritores, Hildy me hacía la observación que escritores como, por ejemplo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Sheridan, ¿no? Uh-huh. Sheridan también, Guillermo Sheridan, que escribe bien, ¿no? Pero fíjense bien, les voy a leer lo que... No, pero sí está, hay un poco de todo. Hay escritores, hay articulistas, hay científicos, hay gente que se dedica al campo de la academia, de la investigación, de la literatura. Creo que hay un poco de todo en lo que se puede leer. Todos son aquí abajo firmantes, si bien es cierto, pero yo creo que tienen su opinión, y esta es su opinión. Su opinión está en el encabezado, y pues es respetable. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Lo lees? Dice, la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. Bueno, el que esté bajo asedio es un exagerado, ¿no? Sí. Es exagerado decirlo. Creo que la libertad de expresión no está bajo asedio. La libertad de expresión está abierta, sigue abierta. Sí. Otra cosa es que esté bajo crítica. Exacto. O sea, que se le haga crítica, eso es otra cosa. Pero como bajo asedio, no. No así como lo ponen, tal cual. Con ello está amenazada la democracia. Entonces, ¿Tú crees que eso también? Si no está, la libertad de expresión no está bajo asedio, por tanto, la democracia tampoco está amenazada. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra lo que él llama sus adversarios. Aquí yo veo un punto a favor, sí, hay un discurso de estigmatización,
de lo que ya habíamos hablado. Y yo creo que eso sí disminuye la altura del presidente, ¿no? De la institución presidencial. Y dice, al hacerlo agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público, rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. Eso es lo que se debería siempre de procurar, que no se rebaje la tribuna presidencial, ¿no? Uh-huh. Y siempre sostener un discurso tolerante. Con tolerante no quiere decir que se quite la crítica. La crítica a lo que hagan los medios de comunicación o dar tu versión, tu realidad o hacer ver que las cifras que se están manejando o las propuestas que se están manejando o la desinformación que se está manejando, tú la puedes desmentir a través de eso, de cifras, de un discurso tolerante, pero aún así haciendo una crítica. Creo que el lenguaje público verdaderamente no se debe rebajar, no debe rebajar la tribuna presidencial. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Entonces, juicios, pues sí. Falsedades, no. Y división en la sociedad mexicana, pues desgraciadamente la sociedad mexicana está dividida. Ya estaba. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado su gobierno. Todo eso es falso. Bueno, hay una cosa que habla aquí de las sanciones administrativas y creo que lo que sucede es que, por ejemplo, Nexos, que tuvo sanciones administrativas, las tuvo porque falseó documentos del Infonavit. Entonces, ahí estaba mintiendo no solo a la Secretaría de Gobernación, que es a quien le debes dar esos datos, y a quien te va a comprar la publicidad, sino también a sus propios empleados. O sea que... Entonces, si se da una sanción administrativa, pues es la adecuada. O sea que te corresponde asumirla. Pero los abajo firmantes aquí están incurriendo en falsedad. Sí, no están sopesando completamente esta parte, ¿no? Dices, bueno, pues mira, te dieron una sanción administrativa, lo que tienes que hacer es no volver a cometer ese fallo y desde luego cumplir con las responsabilidades laborales y administrativas que te tocan, ¿no? Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. Ahora, aquí se le está jalando. Aquí se le está jalando. En ningún momento el presidente de la República ha dicho que o se callan o se van. Eso no lo ha dicho. Eso es falso. Me parece que hubo por ahí un Taibo que no sé para qué se metió en este enjuague porque no le correspondía hacerlo. Él es el director del Fondo de Cultura Económica, pero no se vale que Ignacio Taibo tiene libertad de expresión y puede decir lo que se le pague la gana. Una cosa es dar libertad de expresión a una persona normal y corriente que anda por la calle, va por la vida, o a un periodista o a lo que sea, pero no a un funcionario de gobierno. Bueno, eso pero aquí están tratando de decir que la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país, ¿esto lo está diciendo el presidente? No. Yo digo que esto lo están revolviendo con lo que dijo Taibo, que Taibo tampoco tenía por qué venir a decir esto, porque él es un servidor público y no puede meterse en estas cosas. Además, eso de que... por mucho que digan que tiene libertad de expresión, cuando tú eres funcionario público hay muchas cosas que no puedes decir. Bien. Pero hasta este momento el presidente ni ha exiliado a nadie. Para que se fuera al país, no les dice o te callas o te vas, ¿verdad? Sí, no, o sea, como Carlitos Lore de Mola y el Broso que se fueron de moto propio. Bueno, se fueron de moto propio. No tan de moto propio, porque creo que a Lore de Mola le dijeron bye bye en Televisa, ¿no? O sea, no, pero que dice que se fue a Estados Unidos. Y pero eso no es cierto. Eso no es verdad. O sea, no están trabajando en Estados Unidos. Eso es parte de su montaje
para hacer su programa. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia. Bueno, aquí en el que ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo y ha despreciado el dolor de las víctimas, eso no es verdad. Lo que es verdad es que se tendría que tener mucho más aprecio por esas luchas y darles un lugar más preponderante cuando se habla acerca de esos grandes problemas que se han incrustado contra las mujeres, ¿no? Luego ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión. Entonces, me parece que es un exagerado decir que ha lesionado tanto a tantos. Me parece que se han recortado presupuestos, pero no solamente a los organismos autónomos. Se le ha recortado presupuestos a todos. O sea, me parece que eso se tendrá que sopesar cuando termine este sexenio. Si esta idea de el ahorro, ¿no? Y de vivir con el menor recurso por parte de las instituciones ha terminado de ser un beneficio para las instituciones. Eso habría que verlo, porque de entrada, pues sí, es muy duro saber que le recorta a todo el mundo, pero esperemos que esa redistribución tenga un significado más allá de solo ahorrar, sino que también sean bastante mejoradas las fórmulas administrativas para que esos ahorros no se noten y no se lesionen a las instituciones. Eso todavía falta hacer un análisis acerca de eso. Recordemos por último que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esta tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Creo que esto es lo que más le molestó al presidente, ¿verdad? Uh-huh. Esto de que el odio llegue al río alguna vez. Sí. Oye, ¿y Claudio X González qué es? ¿Es intelectual o es científico? ¿Qué es? ¿A poco Claudio X González es científico? No, aquí no dice eso. Aquí no dice que haya solo científicos, intelectuales, literatos, opinadores. No, aquí no dice eso. Puede estar firmando quien quiera que así le haya apetecido, pero yo digo que entre la gente que hay, pues hay un poco de todo. En fin, ¿y por qué? ¿Y por qué no dice, por qué no hablan estos abajo firmados? ¿Por qué no hablan de la Operación Berlín? Que estuvieron ahí planeando, maquinando. Por supuesto que... ¿O por qué no dice nada Enrique Krauss de su texto, El Mesías Tropical? Eso no es sembrar odio, eso no es estigmatizar a alguien. Sí, no, pero a ver, esto es lo que está expresando No, perdón, Rosario Robles no aparece, fue un fake, ¿eh? Pues esto es lo que dice, hablando en defensa de la libertad de expresión. Y bueno, no les cupo más porque o eran todos los abajo firmantes o era un poco más de texto. Y además se revolvieron muchas otras cosas más, además de la libertad de expresión, pero bueno, pues esto fue su base, ¿no? Para hablar de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que la libertad de expresión no está amenazada, yo creo que la libertad de expresión está abierta. Yo sí considero que para mi gusto, la investidura presidencial debería de evitar estigmatizaciones y cosas de esas, pero tampoco creo que haya que pensar que se está asediando a los medios de comunicación o que están bajo
una guerra que no puedan parar. Todos están ahí, ninguno ha desaparecido, todos pueden seguir haciendo su labor. Sí. Incluso el Reforma, el Reforma tiene la gente que lo lee, pues que lo lea, no, y además, es decir, mira, hay tantas opiniones y tantas cosas que yo creo que en este momento de la pandemia y lo que nos espera de la pandemia, el tributo que debería de hacer todos y cada uno de los ciudadanos que viven en este país es tratar de entenderse los unos a los otros, evitar las divisiones y entender que todavía nos va a tomar un año o un poco más de un año toda esta incertidumbre. Es muy grande esta incertidumbre. Sí. Entonces, desviarnos en que si te ofendí, que si me ofendiste, que si te dije, que si eres un pasquín, que si eres un no sé cuál, creo que no tendría que ser la parte que nos estuviera pues distrayendo de cosas con más importancia como por ejemplo esta economía que está por los suelos, sí. Y problemas sangrantes como es la salud, como es la educación. La educación se está viendo pues achicada, reducida, quieras o no, no es lo mismo que los niños vayan a la escuela a que estén desde sus casas, con todos los problemas que conlleva con tener niños dentro de sus casas, viendo la televisión o atendiendo a la escuela en un iPad, en un ordenador. Exacto. Es decir, son muchísimos los problemas, sí. Son muchísimos. ¿Cuánta gente enfrenta problemas en estos momentos? Y estos, lo voy a decir abiertamente, de verdad, esta gente que se las da de intelectual y de científico. No es que se las den, es que son. Bueno, pero es que, ¿qué falta? Es que no tienen entendederas, están tan desconectados de lo que es su realidad inmediata, su realidad, su contexto social. Y miren, si me apuran un poco, yo diré lo siguiente. Enrique Krauss y Héctor Aguilar Camín son gente que durante mucho tiempo se beneficiaron se encamaron con el poder. Literalmente se encamaron con el poder. Algo que un intelectual jamás debería haber hecho. Un intelectual se mantiene a una equidistancia del poder. No, estos fueron intelectuales orgánicos, como se les conoce, porque se encamaron con el poder. Bueno, y durante todo este tiempo, especialmente en las últimas 2 décadas, los medios de comunicación en México, incluidas revistas culturales, hemos enfrentado serios problemas financieros. Primero, por una revolución tecnológica en el que nos ha obligado a ir corriendo deprisa para tomar este autobús o este tren de la nueva tecnología, ajustarnos, aprender un nuevo sistema de hacer periodismo. Pero durante todo este tiempo en el que a muchos de nosotros nos llegaba el agua o el fuego a los aparejos, estos señores, estos señoritongos de las revistas Nexos o Letras Libres, ¿alguna vez tuvieron alguna muestra de solidaridad hacia los reporteros, los periodistas, los periódicos que pasaban dificultades? Nunca los ignoraban. Pero ahora que requieren ellos de la solidaridad de los periodistas, de los intelectuales, porque les han quitado el cochinito, ahora está bien, ¿no? Ahora sí se vale. Y es verdad, en serio, y vuelvo a insistir, francamente, sacar la bandera de que están atentando contra su libertad de expresión, como decía Gil, y en un contexto en que las prioridades son otras, crear empleos, mejorar el sistema de salud, sortear, salir al paso de la crisis en el sector educativo, que no tiene cómo resolver el tema de la enseñanza presencial y se está dando a través de la televisión. Y estos frívolos se andan con el tema de, no, es que si no hay libertad de expresión no hay democracia. O sea que ellos son esa parte de la ecuación. O sea, Enrique Krauss y Aguilar Camín, sin ellos, ¿no hay garantía de libertad de expresión en México?
Digo, se le están pellizcando, en serio. Dice, a ver, Lalo Ríos, evidencia que se las andan de muy inteligentes y no son capaces de armar y estructurar un texto decente. La ironía de los intelectuales. Rosege, ningún cargo público debe impedir la libre expresión de las ideas. No renuncias a tus derechos por asumir un cargo. Perla Gómez, ahora por fin me toca verlos en vivo. Elizabeth Olmedo, que sean sinceros y se quiten las máscaras. Les molesta haberles quitado grandes cantidades de dinero. Les daría un poco de credibilidad que digan la verdad, que maquillen como libertad de expresión. Exacto, maquillan como libertad de expresión lo que son sus intereses. Y la caricatura que presentó hoy el presidente es genial, es fabulosa. De este personaje que grita, ¡ay, un atentado contra la libertad de expresión! Pero lo que le han quitado es el dinero, ¿no? Pero Gómez, su lista de nombres se parece... No. Laro Ríos, Claudia es el del billete. Mercedes Morales, buenas tardes desde Houston. Buenas tardes. Ross CG, no se han recortado presupuesto a nadie. Se ha transparentado la distribución del presupuesto. Solo se han quitado los gastos suntuosos que funcionarios, organismos autónomos siguen despilfarrando. Bueno, no estoy muy de acuerdo, no solo se quitaron los gastos suntuosos. Se recortó en algunos momentos el presupuesto de una manera, algo que se podía haber hecho con un bisturí se hizo con un machete. Es decir, se llevaron mucho del presupuesto que era para invertir en diferentes cosas muy importantes según a quién iba dirigido el presupuesto, según la empresa, según la institución. Eso es verdad, pero eso fue en el primer año de gobierno, y en este presupuesto para el 2021 todavía se le da una vuelta de tuerca, y por eso yo espero que cuando concluya el sexenio esas reducciones hayan sido de alguna manera lo mejor equilibradas dentro de cada institución para que las cosas no acaben tan maltrechas, ¿no? Porque pues a mí me gusta mucho oír esa frase de siempre de hacer más con menos, pero a veces es imposible hacer más con menos. Bueno, cambiamos de tercio. Y a propósito de lo que estamos hablando, una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta pandemia es el papel que ha asumido el Estado, ¿no? El Estado durante esta crisis de la pandemia se ha convertido en el principal responsable de todo. Todas las reclamos desde periódicos como Reforma, como Excelsior, se van contra el presidente porque no ha habido una respuesta eficaz contra la pandemia, las muertes se acumulan, todo este rollo. Pero precisamente los dueños de periódicos como Excelsior fueron en gran medida responsables, contribuyeron con su granito de arena a esta tragedia. ¿Por qué lo digo? Porque los señores se beneficiaron durante todo este proceso de neoliberalismo, de la privatización del sector salud, de la privatización del sector educativo. ¿Y qué le dejaron al Estado? Le dejaron prácticamente en las garras. Y con eso el presidente y su gabinete y el sector salud a trancas y barrancas han sacado el buey de la barranca, con muchos cuestionamientos que se les pueden hacer, pero lo han sacado, ahí la llevan. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque al final de cuentas esta pandemia ha dejado al descubierto que nosotros, los ciudadanos, estamos más desamparados cuando no hay una presencia fuerte, robusta, de un Estado que proteja a todos por igual. Hay un análisis muy interesante, no es el primero que se hace, que publica la revista Foreign Policy. Es un análisis que precisamente habla de esta gran cuestión. ¿Cuál es el futuro de este Estado? El
y en el que hablan algunos de los futurólogos más importantes para tratar de entender, vamos a ponerlo en español. 10 destacados pensadores mundiales sobre el gobierno después de la pandemia. Hay gente muy destacada aquí que hablan de cuál va a ser el papel del Estado tras esta pandemia. En el caso de México, el Estado se había achicado, lo habían achicado. El Estado había sido parasitado por gentes como el señor Kraus, que se la pasó parasitando al Estado, a las finanzas, a las arcas del Estado. Aguilar Camín lo mismo, beneficiándose no solamente de los recursos del erario, sino también del tráfico de influencias que tenía con sus cuates, los gobernadores. Lo vimos hace poco cuando Jorge Castañeda decía que una de sus hijas que le habían dado una plaza, un lugar en un lugar infecto ahí en Oaxaca, y gracias a su amigo el gobernador de Oaxaca lo habían cambiado a un pueblo menos jodidos, ¿no? Entonces, este análisis es muy interesante. Miren, por ejemplo, hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales, Robert Belfer en la Universidad de Harvard, dice: los gobiernos de todo el mundo han asumido un control sin precedentes sobre la vida diaria de sus ciudadanos en respuesta al coronavirus. Tanto las democracias como las dictaduras han cerrado fronteras, impuesto cuarentenas, cerrado gran parte de la economía e implementado una variedad de regímenes de prueba, rastreo y vigilancia para contener la infección. Aquellos que actuaron más rápido y adoptaron medidas más estrictas han tenido más éxito. Los líderes se negaron, disimularon y retrasaron son responsables de miles de muertes evitables. Los líderes que negaron, disimularon, retrasaron son responsables de miles de muertes evitables. ¿A qué se refieren? ¿A quién piensan ustedes en primer lugar? Pues Donald Trump, que es el gran responsable hoy de casi 200,000 muertes en Estados Unidos. Bueno, ahora, fíjese, esta es otra opinión. La pandemia será una bendición para el buen gobierno. Esta es de Alexander Rush, presidente de Trace, fundada para promover la transparencia comercial en todo el mundo. Dice ella: primero, las malas noticias. A medida que el mundo invierta billones de dólares en programas de estímulo en el sector médico, habrá infinitas oportunidades de corrupción y sobornos. La buena noticia es que las historias inevitables de recursos desperdiciados y acuerdos opacos convertirán la pandemia en una bendición para el buen gobierno y una mayor rendición de cuentas. Desde la primavera árabe y otros movimientos sabemos que las sociedades tienen poca paciencia con la corrupción. Fíjense este párrafo. Las sociedades ya tienen poca paciencia con la corrupción. A ver si el señor Enrique Kraus y Héctor Aguilar Camín escuchan esto. La gente ya no tiene paciencia con la corrupción. Y ellos se quejan de libertad de expresión porque les han quitado el presupuesto que era para sus revistas. ¿En serio? Dice: desde la primavera árabe y otros movimientos sabemos que las sociedades tienen poca paciencia con la corrupción cuando la población está sufriendo. Esto será especialmente cierto para los gobiernos autoritarios, que casi con certeza enfrentarán una reacción violenta por ocultar el alcance del problema y permitir que los funcionarios se beneficien de la pandemia. En comparación, los gobiernos receptivos, basados en datos, enérgicos, colaborativos e innovadores, habrán demostrado ser superiores a la autocrítica, a las autocracias a la hora de librar a sus sociedades del coronavirus y sus costos económicos, dejando estos gobiernos fortalecidos y disfrutando de una mayor confianza pública en el futuro. ¿Se acuerdan de esta frase que muchos quizá interpretaron o no supieron interpretar, o a lo mejor no lo interpretaron en el sentido de que el presidente lo había dicho, que esta pandemia de alguna manera iba a ser algo bueno, iba a servir para algo bueno, en el contexto de esta cuarta transformación? Y aquí los principales analistas internacionales advierten que es cierto. En este contexto en el que hay que reacomodar todo, redefinir nuevas reglas, nuevas normas para el manejo, por ejemplo, lo que pasó con el hijo del secretario, del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. A su hijo dijeron: no, chato, tú serás el hijo de Manuel Bartlett, pero te pasaste de rosca
con la venta de los respiradores. Entonces, en este nuevo contexto de la pandemia, yo creo que es una gran oportunidad para los buenos gobiernos. Y los intelectuales deberían de prestar más atención a las necesidades de la población. ¿Qué carajos le importa a la población, con todo respeto a los lectores de Letras Libres y Nexos? ¿Qué carajos le importa a un padre de familia que gana apenas para mantener a su familia? Digo, francamente. Y esto lo van a presentar, por supuesto, lo están tratando de colocar en el punto número 1 de su denuncia ante la comunidad internacional contra el gobierno de López Obrador por censura contra la libertad de expresión. Díganme si no están realmente perdidos estos personajes. Así es que yo creo que efectivamente el futuro del Estado después de la pandemia va a ser una gran oportunidad para este Estado, para que se redefinan las reglas y para que haya un mayor control del Estado, para que haya mayor igualdad, para que haya sobre todo menos corrupción. Dice Manuel Casas, solo 650 personas que se autodenominan intelectuales creen que tener la opinión de 127 millones de ciudadanos, ¿no? Bueno, y vámonos a otro tema que tiene que ver con este artículo bastante provocador, que de la revista The Economist, perdón, pero yo lo que a veces creo que vale la pena retirarnos un poco de los temas y el chismorreo para hablar de temas trascendentes. Este es un análisis muy interesante de la revista Economist, está traducida automáticamente al español. Es un artículo en el que plantea, ¿estamos acaso ante el fin de la era del petróleo? ¿Tú cómo la ves, Gilly? Pues hay todo un esfuerzo ya en Europa y en China muy, muy en serio para terminar con los energéticos fósiles. Entonces, puede ser que ya sea el momento, el calentamiento global, todas estas pruebas de que está cambiando el clima global, se está derritiendo el Polo Norte, hay incendios que nadie puede controlar, hay grandes catástrofes, cada temporada de lluvias, estamos viendo que se alarga la temporada de huracanes. Los huracanes ahora ya son más potentes, ¿no? Arrastran cantidad inmensa de agua. En todo el mundo se nota que cuando llega la temporada de calor, ya el calor no son 28, 29 grados, sino que va de los 35 a los 40. Ya todo está cambiando, todo de una forma muy dramática, y si te pones a pensarlo en muy poco tiempo. Entonces, esta idea de reducir las emisiones las altas emisiones de carbono, tiene ¿cuántos años? ¿40? Sí, ¿45? Y nunca se ha logrado nada, nunca se ha hecho una gran por el poder de inversión. En Estados Unidos, sobre todo el lobby de las empresas petroquímicas y las grandes petroleras ha frenado todo. Y los amigos de Washington entonces todo lo que es energías renovables también ha sido frenado por las grandes petroleras. Bueno, pues hay sitios que están tratando de llegar al 2040 sin emisiones. Uh-huh. Entonces, ya se está preparando todo para que tanto las fábricas como los automóviles, como todo, pues esté sustentado en energías renovables. Bueno, puede que se acabe, pues sí, este podría ser el principio del fin. Ya ahora sí, en serio. Dice Arnulfo Castellanos, las refinerías no sirven solo para energéticos, recuerden también toda la petroquímica. Hay más de 4,000 productos distintos que salen de ahí.
Manuel Casas, exacto, la petroquímica no tiene sustituto aún. Bueno, hagamos esta acotación que nos proponen Arnulfo Castellanos y Manuel Casas, ¿de acuerdo? Aquí quedó, que bueno que la dejan como acotación, pero vamos a leer esto. Fíjense, ExxonMobil, en este contexto, los productores de combustibles fósiles se ven obligados a afrontar sus vulnerabilidades. ExxonMobil ha sido expulsado del Dow Jones Industrial, habiendo sido miembro desde 1928. Petroestados como Arabia Saudita necesitan un precio de petróleo de 70 a 80 dólares el barril para equilibrar sus presupuestos. Hoy están a la mitad, solo cuestan 40. Ha habido caídas del petróleo antes, pero esta, advierte este análisis, es diferente. A medida que el público, los gobiernos y los inversores se dan cuenta del cambio climático, la industria de la energía limpia está ganando impulso. Los mercados de capital han cambiado. Las acciones de energía limpia aumentaron un 45% este año. Con tasas de interés cercanas a ceros, los políticos están respaldando planes de infraestructura verde. El contendiente presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, quiere gastar, ojo a este dato, $2 billones en descarbonizar la economía de Estados Unidos. 2 billones de dólares. Es un montonal de dinero. Quiere descarbonizar la economía de Estados Unidos. La Unión Europea ha destinado el 30% de su plan de recuperación de COVID-19 de 880,000 millones para medidas climáticas. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, usó su discurso sobre el Estado de la Unión esta semana para confirmar que quiere que la UE, la Unión Europea, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%, con niveles comparado con respecto a los niveles de 1990 en la próxima década. Dice, fíjense, y aquí tienen razón Arnulfo Castellanos y Manuel Casas. Dice, hoy en día los combustibles fósiles son la principal fuente del 85% de la energía. Pero este sistema está sucio. La energía representa 2/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación de la quema de combustibles fósiles, ojo a este dato, la contaminación de la quema de combustibles fósiles mata a más de 4 millones de personas al año, principalmente en las megaciudades del mundo emergente, o sea, ciudades como México. El petróleo también ha creado inestabilidad política. Durante décadas, petroestados como Venezuela y Arabia Saudita, con pocos incentivos para desarrollar sus economías, se han visto empantanados en la política de limosnas y amiguismo. En un esfuerzo para garantizar suministros seguros, las grandes potencias del mundo han competido por influir en estos estados, sobre todo en el Medio Oriente, donde Estados Unidos tiene aproximadamente 60,000 soldados. Estados Unidos efectivamente tiene en países como Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes, tiene ahí estacionados 60,000 efectivos. Los combustibles fósiles también causan volatilidad económica. Los mercados petroleros son golpeados por un cartel errático. La concentración de las reservas mundiales de petróleo hace que la oferta sea vulnerable a los shocks geopolíticos. Pero fíjense bien lo que este párrafo que viene, dice, está surgiendo una imagen del nuevo sistema energético. Con una acción audaz, la electricidad renovable como la energía solar y eólica podría aumentar del 5% actual al 25% en 2035 y casi el 50% para el 2050. El uso del petróleo y el carbón disminuirá, aunque el gas natural más limpio seguirá siendo central. Bueno, aquí nos detenemos porque siguiendo con la acotación que han hecho Arnulfo Castellanos y Manuel Casas. Aquí nos da una línea de tiempo que dice, con una acción audaz, la electricidad renovable como la energía solar y eólica podría aumentar del 5% del suministro actual al 25% hasta el 2035. Es un horizonte bastante largo. Por tanto, si vemos este horizonte en el 2035 y casi el 50% para el 2050, tiene en este contexto, con este horizonte tan lejano, ¿tiene razón de ser la refinería de Dos Bocas? ¿Para ti qué es un horizonte lejano? Es que es el 2050, son 30 años. Andrés Manuel. Son a la vuelta de la esquina. Ya lo sé, pero la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuándo termina? 2024, ¿no? Faltarían todavía casi 26 años para el 2050. O sea, la petroquímica sí que es necesaria
Y yo creo que aquella gente que ha atacado al presidente por insistir en el plan de dos bocas, se está equivocando. Una cosa, pero también al presidente, y yo creo que aquí habría que poner énfasis también, al presidente lo que le hace falta, su plan energético está cojo por el tema energético de energías limpias, que deberían de apostar más por ese lado. Lo que pasa es que no puedes hacer la transformación del petróleo en energías limpias en un año, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5. Lo tienes que hacer a 20, 30 años. Esa transformación no puede ser de la noche a la mañana. Así que no es que no es que en 30 años estemos lejos, es que 30 años se pasan rapidísimo. Tal vez para una persona sea un largo periodo, pero para una generación es brevísimo. Exacto. Además, otra de las cosas que se está hablando en Europa es volver a generar energía nuclear. Porque, al parecer, después de todas las vueltas que ha dado la vea, es una de las energías más limpias. Así que todavía hay muchas cosas por ver. Y nosotros empezamos con con Laguna Verde y nos quedamos ahí. Ya no hubo más desarrollo de la energía nuclear. Incluso me parece que tenía los días contados Laguna Verde, la termonuclear de Laguna Verde, sí. Y lo que van a hacer es sanearla y darle un mayor mantenimiento, porque no se pueden deshacer de ella así tan fácilmente, sobre todo por la cantidad de energía limpia que genera. Bien, vamos a cambiar de tercio, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar de un tema que aparentemente es baladí, pero no es un tema baladí. Es un tema muy importante, porque ahorita les explicamos por qué. El caso es que hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a prohibir las aplicaciones de WeChat y TikTok en las tiendas de aplicaciones a partir de este domingo. Esta es una nota de, creo que es el Washington Post. Sí, es el Washington Post. Dice, la administración Trump dijo que prohibirá TikTok y WeChat de China en las tiendas de aplicaciones móviles a partir de este domingo 20 de septiembre, en una medida aparentemente sin precedentes que aumentará drásticamente las tensiones con Beijing. La Casa Blanca tomará otras medidas para frenar el uso de WeChat a partir del domingo y dará a TikTok hasta el 12 de noviembre, hasta que se apliquen más limitaciones. Las empresas y los banqueros occidentales todavía están discutiendo con el propietario de TikTok, la Casa Blanca y las autoridades chinas para tratar de organizar la venta de algunos de los negocios de TikTok. TikTok ha disfrutado de un crecimiento explosivo en los Estados Unidos, donde sus usuarios se cuentan por decenas de millones. Comillas, las acciones de hoy demuestran una vez más que el presidente Trump hará todo lo que esté en su poder para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger a los estadounidenses de las amenazas del Partido Comunista Chino, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en un comunicado, comillas, bajo la dirección del presidente hemos tomado medidas significativas para combatir la recopilación maliciosa de datos personales de ciudadanos estadounidenses por parte de China, al tiempo que promovemos nuestros valores nacionales, normas democráticas basadas en reglas y la aplicación agresiva de las leyes y regulaciones estadounidenses. Después de la medianoche, cuando el domingo se convierte en lunes, cualquiera que intente descargar TikTok o WeChat en las tiendas de aplicaciones de Apple o Google de los Estados Unidos no podrá hacerlo, dijo un alto funcionario de comercio el viernes, solicitando el anonimato para discutir deliberaciones delicadas, y cualquiera que ya tenga la aplicación en un teléfono no podrá recibir actualizaciones de software ni parches de seguridad, dijo el funcionario. Entonces, acuérdense que TikTok está en conversaciones para ser adquirida por Oracle.
una compañía estadounidense, pero todavía están en la última fase. Pero ¿por qué el presidente de Estados Unidos ha ordenado que a partir de este domingo se prohíba TikTok y WeChat en Estados Unidos? ¿Qué razones hay detrás de todo esto? Es una aplicación muy famosa, no sé si ustedes están familiarizados con ellas, donde alguien hace una cualquier tontería, son 40 segundos. Es una aplicación fabulosa que ha crecido exponencialmente, sobre todo entre la llamada generación Z. La generación Z son todos los chavos que nacieron a partir de 1996. Entonces la generación Z, incluso hay ya adultos que ya también se apuntaron a TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es muy adictivo. La gente hace cualquier tontería con su perro, con su gato, con su novio, con su abuela, con cualquier tontería, y la gente se queda ahí y van pasando de TikTok en TikTok, que te retiene. Ha reducido TikTok, y esto merece otro análisis aparte, reduce la capacidad de reflexión de la gente. Solamente busca tu atención inmediata en 40 segundos. Bueno, ¿por qué lo hace el presidente Trump? Porque seguramente Donald Trump tiene miedo que los chinos, que se sabe que también están influyendo a través de redes sociales en el actual proceso electoral en Estados Unidos y están apostando por Joe Biden, no quiere que los chinos se metan, pero no hace nada al respecto de Facebook ni otras redes sociales como Twitter, en la que se sabe que los rusos ya hubo un testimonio del director del FBI en el sentido que los rusos están tratando nuevamente de meterse, de entorpecer el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Por qué Trump elige a TikTok? Porque no quiere que los chinos interfieran. No quiere que los jóvenes, los llamada generación Z, se burlen de él, porque esta plataforma de TikTok ya sirvió para ponerlo en ridículo durante su primer acto de campaña en Tulsa, en Oklahoma, donde chicos, adolescentes se pusieron de acuerdo para demandar boletos para acudir al evento, y después no fueron y dejaron el estadio semivacío con un cuarto de los asistentes. Entonces este tipo de operaciones le ponen los pelos de punta a Donald Trump, y por eso lo prohibió. Ahora, lo interesante del caso es que Estados Unidos, por tradición, ha sido un país que ha defendido el principio de Internet libre para todo el mundo. Y es paradójico, es irónico que Donald Trump, presidente de un país que ha defendido el libre acceso para todo el mundo a Internet, ahora asuma esta actitud prohibicionista contra dos empresas chinas. Muy raro, ¿no? Ahora, y es también irónico que China, un país que comulga con la tesis de que Internet tiene que ser controlado, por ejemplo, en China ustedes no pueden ver YouTube porque está prohibido. Entonces China, un país que es censor de las redes sociales, quiere que le den entrada libre en Estados Unidos. Es una cosa interesante, paradójica. Pero el trasfondo que hay detrás de todo esto tiene que ver con la creación de aplicaciones que están revolucionando la forma de aprender de nuestras nuevas generaciones. Están creando adicciones cañonas. Y cuando les digo cañonas, son cañonas. Hay estudios muy serios que advierten contra la adicción de programas como TikTok, de Facebook, de Instagram. Hay chavos que se la pasan pegado al teléfono y no se quieren retirar del teléfono porque quieren ver su foto. Ay, puse mi foto de mi gato, de mi perro, y no, ¿cuántos likes tengo? No me han puesto 5 likes. Y entran en shock los adolescentes. Y hay chavos que se deprimen y chicas que se deprimen. Y además que empieza toda un proceso de desvalorización de sus estándares de belleza, ¿no? Ven que en Instagram hay chicas muy guapas y ellas no se ven tan guapas
pues no soy tan popular porque a lo mejor no soy tan guapa. ¿Qué le pasa aquí a mi ceja? ¿Qué le pasa aquí a mi nariz? A lo mejor tengo una nariz muy grande. Están creando TikTok, Instagram y todos estos productos serios problemas de adicción y están causando incluso un problema de falsa percepción de los jóvenes y problemas serios de depresión. Te los digo porque yo soy padre de un psiquiatra que es especialista, es psiquiatra, es especialista en niños y adolescentes y tiene muchos de estos casos. Entonces, este es un tema que a lo mejor luego lo abordamos con más detalle. ¿Tú qué opinas, querida Gili, de este tema? Yo creo que hay diferentes puntos de vista. En principio, pues Estados Unidos dice que tiene libres las redes y que no perjudica ninguna. Pero esta zafarrancho contra TikTok de parte de Trump, más que nada es una pataleta, es un capricho, es una desesperación porque los jóvenes se han dado cuenta que TikTok no solo es un entretenimiento, también es una plataforma para organizarse. Sí. Y también es una plataforma para en muy pocos segundos conectarse con gente que piensa igual que ellos. Entonces, esta plataforma, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo? Pues dejó vacío el estadio en Tulsa para el primer acto de campaña de Trump. Y se le ocurrieron en TikTok. Es impresionante. No todos los jóvenes son tan frívolos que solo utilizan las plataformas para verse guapos o para verse bellos o para cotorrear el punto, sino que muchas de estas cosas han sido, y no es ahora, no es porque sea TikTok, sino porque cualquier plataforma la pueden utilizar para organizarse muy bien. Esto lo vimos durante muchos años. Empezó con la mensajería de los teléfonos móviles antes de que tomaran audio y fotos y todo lo demás, que eran solo los mensajes, era lo más breve, que se organizaban los jóvenes para hacer un montón de cosas, por ejemplo, manifestaciones, ¿no? Espontáneas, o parecían espontáneas, pero no eran espontáneas, eran organizadas y estaban a base de mensajes. Entonces siempre han sido los jóvenes activos, activistas, con intereses, los que se reúnen en según qué zonas de esas redes sociales. No toda la parte de las redes sociales es basura o es chatarra. Hay una parte de esas redes sociales que son útiles, una herramienta útil para el activismo social. Muy útiles. Y no solo el activismo, sino también donde se reúne gente que le gusta la literatura, jóvenes que les gusta la literatura, jóvenes que les gustan los videojuegos, jóvenes que les gusta hablar de política, jóvenes que les gusta hablar de ciencia. Hay mucho de eso. Es una herramienta muy peligrosa para déspotas, ¿no? Pues sí, pero es una herramienta muy lúdica y muy que da mucho conocimiento para muchos otros. Desgraciadamente siempre vemos lo peor de las redes sociales, que es esta parte de las fake news, de la manipulación, de lo más frívolo. Pero hay otras zonas. Lo que pasa es que los jóvenes se van mudando de red social de acuerdo a cómo las van invadiendo otros espectros, sí, ya los jóvenes sociales. Ya no están en Facebook porque dicen que están sus abuelos en Facebook. Dicen, no, yo no quiero que me vea mi abuelo. Y no solo eso, sino porque se van invadiendo las redes sociales de otras características, de otros movimientos, de otros grupos. A lo mejor, a mí me molesta mucho que en Facebook, en lugar de hablar de lo que a mí me apetece, me hablen de tonterías o de los romances de no sé qué tanto, o se estén pasando sus fotos de sus grandes viajes y todo lo demás. Entonces los chavos se van mudando y cayeron en esta mudanza en TikTok. Y entonces tomaron TikTok como su herramienta social, de intercambio social, pero también como esa herramienta que les permite organizarse según para qué cosas. Y en esta ocasión la están usando para ir en contra de Trump. Entonces, esto debe de ser
pues muy dañino para la autoimagen que tiene Trump de sí mismo, ¿no? Sí, Y yo creo que hay algo... No me voy a arriesgar a que los chavos se burlen de mí yo creo o que se organicen para echarme abajo mi reelección. Yo creo que hay algo de eso y yo creo que hay algo de varias cosas también. Es decir, tú tampoco le puedes permitir a una red que viene de otra parte del mundo que te manipule a tu gente, porque pues, muchos de estos movimientos son muy activos y son jóvenes con muy bien amueblada su cabeza, pero hay otros que son muy manipulables y muy manipulados. Bueno, entonces, los servicios secretos y servicios de inteligencia de Rusia, hay como usan las redes sociales. Sí, o sea, igual los usan los chinos, sí. O sea, igual los usan los norteamericanos. Claro. O sea, nosotros aquí en México vemos cómo nuestras redes a veces se infectan de un montón de chatarra que viene de Estados Unidos. Al Borolas, cómo utiliza las redes sociales, al tumbaburros. No, pero no solo lo que nace de aquí dentro, sino lo que viene de fuera y se revuelve y hay este tipo de cosas. O sea, tanta fake news que hay en torno a problemas tan graves como es el coronavirus o como puede ser la salud, muchas cosas que vienen desde Estados Unidos en forma de estos discursos simplones que llegan a ser manipulación pura y dura o desinformación pura y dura en beneficio de uno. A veces, si haces un poco de rastreo, te das cuenta que salen del propio Trump. Sí. Es decir, ese hombre es el que causa la confusión, el que hace las teorías de la conspiración y las riega, ¿no? Y el que lanza las peores fake news. Y luego llegan acá, ya transformadas al español y diciendo... Pues, que George Soros es el responsable. Tontería y media. Entonces... No sé qué. Ya hemos visto cómo países democráticos, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, como puede ser Italia, Francia, España, Dinamarca, Finlandia, todos estos países le han puesto un hasta aquí a otras redes sociales. Que eso sí puede ser, le puedes poner un hasta aquí, por ejemplo, han sujetado ya a Facebook, YouTube y Twitter a normas de transmisión en la Unión Europea. En la Unión Europea, básicamente para enfrentarse al odio y a los contenidos dañinos. O sea, les están poniendo ya a los gobiernos un hasta aquí a las redes. Incluso los organismos de radiodifusión europeo buscan que las plataformas en línea tengan las mismas obligaciones que las empresas tradicionales, que esa es una de las cosas que sí hay que tomar en serio, no que TikTok venga o no, sino que les pongas a todas las redes sociales las mismas obligaciones y las mismas reglas que tienen los medios tradicionales, porque de una u otra forma, para combatir todo este lío de manipulación, fake news, y todas las teorías conspiranoicas y todo lo demás, solo se puede tener si de verdad hay quien les marque un alto. Es decir, sí. Tú en la radio no puedes decir lo que te venga en gana, ni en la televisión. Es más, hasta el abuso del lenguaje malsonante, el abuso de historias a medias o de medias verdades o de falsas verdades, no lo puedes decir tan tranquilamente en un medio convencional. Permíteme, déjame, hay aquí comentarios de nuestros amigos. Uno muy interesante, Antonio Rafael Tapia Benavides dice, ya casi no se hacen pagos en efectivos en China. Se utilizan aplicaciones como WeChat y es un problema para el control financiero de Estados Unidos. Este es un punto interesante, ¿cierto? Y Carmen Oro dice, uy, pero aquí les llamarían censura. Pero es que tenemos que entender que no es censura. Es decir, hasta ahorita la radio y la televisión no han dicho que es censura, que tengan obligaciones y que tengan que dar cuenta de lo que dicen. No se van de rositas, es decir, no es una censura, es una norma de convivencia, es una forma de hacer
que, no que los medios se autorregulen y no puedan echar la porquería que quieren todo el tiempo. En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos, precisamente le preguntaban a Zuckerberg, el creador de Facebook, que él que recomendaba que por qué era necesario poner un coto a las campañas de odio, a las campañas de racismo, todo tipo de campañas para reclutar terroristas, para diseminar manuales para cómo fabricar una bomba. Le preguntaron a Zuckerberg, oiga, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué recomendaría usted para que no se acrecentara este problema creciente de la polarización, del odio racial, de la polarización en Estados Unidos, un país como México? Y él decía, pues es que la única vía que yo veo aquí es el tema de la autorregulación. Nosotros nos vamos a autorregular. Pero ustedes creen que el señor Zuckerberg, que precisamente su modelo de negocios parte del hecho de que nos convierte a todos nosotros somos prácticamente sus cochinitos. O sea, nosotros somos la mercancía del señor Zuckerberg. Nosotros estamos a merced de estas campañas publicitarias que te saltan de repente. Video recomendado, esto recomendado, ya probaste esto, y además estos algoritmos que son una cosa alucinante, que te van descifrando los algoritmos. Por ejemplo, Carmen Oro, si usas Facebook, ya el algoritmo ya te descifró, sabe tus gustos, tus apetencias sexuales, saben si te gustan, sabe tus disgustos, tus disgustos, saben si te tus gustan intereses, la ropa todo. de marca o los zapatos, determinada marca de zapatos o determinada comida. Los algoritmos estarán trabajando las 24 horas del día para descifrarte. Y una vez que te descifran, te van encaminando, y de repente saltan videos. Te recomendamos esto para que consumas esto, te recomendamos esto, ¿no? Sí, no, bueno, esa es una parte, pero... Pero no se puede autorregular si hay un modelo de negocios. La idea es la siguiente, un ejemplo. Con la televisión abierta en Europa, teníamos la ventaja, por ejemplo, de lo que nuestros hijos pequeños veían, de que los niños tuvieran contenidos de calidad adecuados a su hogar, a su edad, y que no vieran momentos de violencia, de pornografía, de mil cosas. Se tenía. Incluso se había legislado para que no hubiera según qué anuncios en las horas infantiles, sobre todo por los sábados, que los padres se levantan un poco tarde, los niños se despertaban y se conectaban a la tele. Entonces, desde los anuncios, no había anuncios de bebida, no había anuncios de tabaco, no había anuncios de cuestiones que les pudieran dañar a los niños. Los programas tenían que estar vigilados por los padres, incluso los padres podían irrumpir, pues, con una solicitud a la televisión, por ejemplo, o a la radio, diciendo que fulano programa era muy violento. Y entonces había quien hacía eso, pedagogos y todo lo demás, revisaba que ese programa... Y de ahí surgió la clasificación. Sí, había la clasificación, pero quiero decir que se protegía mucho en cuanto a las imágenes, a los programas de televisión, lo que veían los niños. Y ahora eso sigue siendo válido para la televisión, pero para YouTube no. El contenido de YouTube Kids es lo que tú quieras. No hay control, ningún control. Entonces los niños pueden ver lo inimaginable. Ese es el problema. Entonces la Unión Europea dice: los participantes en línea deben garantizar, de manera similar a los reproductores multimedia tradicionales, que los usuarios estén protegidos contra el discurso de odio y que los menores estén protegidos contra el contenido dañino, que sabemos cuál es el contenido dañino para los menores.
Las plataformas en línea deben tomar medidas contra el contenido que se advierta que incita a la violencia, el odio, el terrorismo y garantizar la publicidad adecuada y la aparición apropiada de productos en los programas infantiles. Entonces, todos los países de la Unión Europea dicen esto y va para adelante. Y no es que se les esté censurando ni nada. Por ejemplo, aquí decía Carmen Oro, dice, claro, que lo entendemos, pero los medios no. Si no es cuestión de que los medios quieran entender o no, los medios se tienen que sujetar a una política como es esta de protección a los menores y a los consumidores, ¿no? Al público en general, que no abuse de su visionado, poniéndoles todo este tipo de cosas, de discursos de odio, de contenido dañino y todo esto. Esto es lo que se hace. Es decir, y tesis no es que conspiracionistas. Que eso es contenido dañino. Todo eso es contenido dañino, las fake news, todo este tipo de cosas, eso es contenido dañino. Entonces, ¿por qué proliferan estas cosas en las redes sociales? Porque no tienen un hasta aquí, porque no tienen un punto de quiebre, porque no tienen una reglamentación. Entonces, ¿por qué las redes sociales tienen que estar fuera de esta reglamentación? Que es la mínima indispensable para llevar en paz tu derecho, tu obligación y el derecho de los otros. Pues ese es un tema muy interesante, sujeto a debate. Yo coincido en gran parte de lo que dice Hildy, porque ya estuvo suave de que cualquier macaco se hace con un canal de YouTube o se hace con el control de redes sociales a través de Twitter y compra bots y desde ahí empieza a diseminar sus campañas de odio, sí, terrorismo, news, de terrorismo puro y duro. O propaganda de lo más vil, ¿no? En fin, prometo que seguiremos debatiendo este tema. No se olviden que mañana, sábado, es nuestra tertulia a partir de las 10 de la mañana. Todavía no tenemos confirmado, pero si no hay un invitado especial, de todas maneras tenemos muchísimo de dónde cortar. Así es que los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Quien quiera sumarse, por supuesto, ya saben que nuestras tertulias es con cafecito. Mientras ustedes desayunan, nosotros vamos a estar conversando de todo lo que ha ocurrido durante la semana, de temas que ustedes incluso puedan, para que ustedes participen, pongan temas. Y pues nada, nos vamos mañana a las 10 de la mañana desde nuestra terracita. Bueno, a ver si nos deja el clima. Sí, si no aquí adentro, porque si no, lo hacemos desde aquí dentro, porque en la terraza, como que tenemos una sombría que nos cubre, vamos a estar así como pajaritos, ¿no? En la rama. Así es que los esperamos mañana. Mañana. Yo quería, antes de irnos, algo rápido. Tenemos, pues esto, que nos quita mucho tiempo, pero el tema del coronavirus sigue vigente. Tenemos que seguir cuidándonos. No está controlado. Lo tenemos por todas partes irrumpiendo. En México hay 72.179 defunciones. Los casos confirmados llegan a 684.113. En el mundo ya hay 30.297.368 casos contagiados y estamos muy cerca ya del millón de muertos con 948.058. Entonces el tema pues es que va para largo, va para muy largo, no podemos aún decir que se le ha ganado la batalla. Miren, en esta semana y hoy el reporte es que los países europeos ya anuncian nuevas restricciones por aumento del caso de coronavirus. Está creciendo de una manera muy importante. Desde Dinamarca hasta Grecia anunciaron hoy nuevas restricciones para frenar el aumento de las infecciones por coronavirus en algunas de las ciudades más grandes, mientras que Gran Bretaña está considerando un nuevo confinamiento nacional. Los casos del Reino Unido se duplicaron a 6.000 por día en la última semana y los ingresos hospitalarios aumentaron. Entonces se está viendo una segunda ola. Es absolutamente inevitable
que llegue a toda Europa. El fuerte aumento en el número de casos significó que en Gran Bretaña el gobierno tiene que mantener todo en revisión. En España se ha visto más casos que en cualquier otro país. Madrid limitará el movimiento entre y dentro de las áreas gravemente afectadas por una nueva ola de infecciones que ya lleva más de 850,000 personas. Entonces, en Niza, en el sur de Francia, ya se prohibieron las reuniones de más de 10 personas en espacios públicos y restringieron el horario de apertura de los bares. Tras la introducción de nuevas restricciones a principios de esta semana en Marsella y Burdeos. Francia registró el viernes más de 13,200 nuevas infecciones, el mayor número para un día desde el inicio de la pandemia. Dinamarca, donde las 454 nuevas infecciones del viernes se acercaron a un récord de 473 de las 473 que hubo en abril. En Grecia, que salió prácticamente ilesa de la oleada de COVID que azotó a Europa en marzo y abril, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dijo que el gobierno está dispuesto a endurecer las restricciones en la zona de Atenas, porque se han acelerado los casos. Europa espera no seguir los pasos de Israel, que hoy entró en un segundo confinamiento nacional en esta alta temporada de vacaciones tras un salto en los nuevos casos de coronavirus. Bien. Entonces, bueno, la intención es esta, no estamos a salvo. No. Entonces, nosotros aquí en México apenas estamos saliendo de una primera ola y como lo hemos visto, quienes ya habían salido en Francia, en Italia, en España y los países nórdicos, están volviendo a entrar. Entonces, muy alarmados. Creo que hay que tomarlo con alarma, sí, con alerta, y ya lo sabemos lo que hay que hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer, o sea, el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, no ir a reuniones, no ir a pachangas. Desgraciadamente todavía estamos en eso y a veces se nos olvida porque hay en el aire un montón de temas que a veces ni tienen ni caso, ¿no? Fíjate que al respecto, a propósito, Lalo Ríos recuerda, dice, no se nos olvide que Javier de la Torre dijo, no le hagan caso a Gatell. Y iban 6,875 confirmados y 526 fallecidos en aquel entonces. Era un 17 de abril. Y sí, hoy, 5 meses después, son más de 70,000 defunciones. Para que vean, el bigote falaz tenía razón o no tenía razón. La autoridad, por ejemplo, en Madrid, indicó que el acceso va a cerrar acceso a los parques y áreas públicas. Y las reuniones se limitan a 6 personas. Bueno. O sea que la cosa se está poniendo color de hormiga y todo el mundo corre a asegurar que esta segunda ola no sea tan grave como la de marzo. Fíjate que Mar Dior dice, no dejen de ver una película muy interesante en Netflix, se llama Hater, acerca del tema de redes sociales y manejo de bots. Yo me sumo a esta recomendación. Es una película fantástica, está muy bien hecha y adivinen, está muy bien hecha, pero quienes advierten de los riesgos de los bots, de las campañas de odio, del uso de las redes sociales, son jóvenes, muy jóvenes, de Silicon Valley, que contribuyeron, por ejemplo, habla creo que el jefe de monetización de Facebook, habla uno de los desarrolladores de Instagram, habla alguien de Twitter. Este documental, que se llama Hater, lo recomiendo. Estoy completamente contigo con Mar Dior, de verdad. Véanlo si pueden y si quieren mañana lo comentamos porque yo recomiendo, me sumo a esta recomendación. Que sí, es buenísimo. Es buenísimo este documental. Bueno amigos, se les agradece que nos hayan acompañado hasta aquí. Cuídense mucho, coman rico, descansen. A nuestros amigos en Europa, por favor, descansen, cuídense mucho y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, tiempo de México, que van a ser las 5 de la tarde, tiempo de Europa, si no estoy equivocado. Bueno amigos, pues nada, pórtense bien, a tout à l'heure. Muchas gracias por acompañarnos, hasta mañana.